12 del día, 28 minutos. Mucha atención. La Fiscalía indaga sobre la muerte de la mamá de una de las menores fallecidas por envenenamiento con frambuesas con talio. Hoy fue citado Juan de Bedut, esposo de esta mujer fallecida en el año 2020. Nuestro editor judicial, Felipe Quintero, tiene esta información en exclusiva. Felipe, ¿qué sabemos? Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucha atención porque les mostramos las primeras imágenes de Juan de Bedut ingresando a la Fiscalía a declarar en esta nueva línea de indagación que se adelanta por la muerte de Alicia Graham Sardi, su esposa, en el año 2020. La Fiscalía, según ha podido conocer Noticias RCN, busca determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se originó la muerte. Incluso una declaración en abril del 2025 del propio Juan de Bedut señala la presencia del en la muerte de su esposa, Alicia Graham Sardi. Desde las 9 de la mañana está en una diligencia con los fiscales de la unidad de vida en esta nueva línea de investigación que revela Noticias RCN. Vamos con nuestros titulares y regresamos con esta importante información. No puede quedar en la impunidad el doloroso crimen del profesor del externado Neil Felipe Cubides. Su cuerpo fue encontrado calcinado en una vereda de Usme. Había desaparecido el 15 de enero. Hasta ahora lo que se sabe es que salió de la clínica y aparentemente tomó un taxi. Solo con la carta dental medicina legal pudo identificar que se trataba del profesor. Esposa exige a la fiscalía aclarar lo sucedido. Transmite a la población quienes están viviendo la amenaza de muerte son los pacientes. La dura respuesta de la secretaria de Salud de Antioquia al ministro de Salud sobre la frase de los ricos también lloran para referirse a la crisis del Hospital San Rafael por las deudas de las EPS intervenidas. Hoy el ministro volvió a insistir. En A lo que vinimos, médicos, pacientes y enfermeras le responden al ministro de Salud y le dicen que sí es cierto, que la situación en clínicas y hospitales es crítica, especialmente por el no pago de las deudas de las EPS intervenidas. Ya nos vemos. No sé quién será el culpable. Si el gobierno, el señor que trabaja la salud, la EPS o la 9 MTD. Pero el gobierno sale que consignó esa plata. No sé quién de esos puntos se estará robando la plata para no pagársela a la nueva EPS. Y mientras tanto, los pacientes sufren un calvario. Este hombre, con alimentos caseros, trata de suplir las medicinas que no recibe de la intervenida nueva EPS. Además, en Tolima encontramos largas filas de usuarios buscando medicamentos. ¿Dónde están los bienes de las FARC? ¿Dónde está la reparación tras el acuerdo? Se lo pregunta la Contraloría. De 722 bienes se entregaron solo uno. Sillas, escritorios y viejas escobas figuran entre los elementos con los que pretendían reparar. Las víctimas dicen que es vergonzoso y que debieron ser expulsados de la JEP. Fuertes alzas en el precio del licor por cuenta del decreto de emergencia económica. En el Valle del Cauca calculan que cada botella de aguardiente tendría un incremento de hasta 30.000 pesos y advierten que desfinanciaría el régimen subsidiado de salud. Excelente momento para consumir pescado. En la plaza de mercado de la ciudad de Barranquilla aumenta la oferta de Boca Chico. Y con esto, los hogares donde se sirve este delicioso plato. Y en deportes, con doblete, Dairo Moreno llegó a 375 goles en su carrera. El tolimense reafirma su sueño de lograr un cupo al Mundial 2026. Once Caldas venció al Cúcuta en el regreso del Motilón a la primera división. Y en entretenimiento, hay nueva líder en la Casa de los Famosos Colombia, nuevos poderes y nuevas dinámicas. Hoy es día de presupuesto en la competencia de convivencia más comentada del país. Felicitaciones, eres la nueva líder de la semana. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía.
12 del día, 33 minutos. Bienvenidos. Es hora de ponernos al día y saber lo que ocurre ahora en Colombia, el mundo. Estamos del lado de la gente. Inés, Felipe. Así es, y empezamos, que se sepa lo que pasó con el profesor Neil Felipe Cubides. Ese es el llamado que hace el país. Y es que hay profunda consternación por el crimen del docente de la Universidad Externado, reportado como desaparecido desde el 15 de enero, cuando aparentemente tomó un taxi en los alrededores de la clínica del Country en Bogotá, Felipe. Pues Inés María, acabamos de conocer un video de cámaras de seguridad que investigan las autoridades. Aparentemente mostraría al profesor abordando un carro particular. Vamos con Miguel Cruz. ¿Qué más se ve en las imágenes donde ocurre esto, además, y exactamente cuál es el sitio, Miguel? ¿Qué tal? Un cordial saludo. Pues mire, esta información, este video lo conocimos por fuentes allegadas a la investigación. 10:06 de la noche de ese 15 de enero, concuerdan las características de esta persona, el mismo color de chaqueta, el mismo color de pantalón, y se ve a esta persona al lado de una, pues como una caseta. Es justamente ahí donde se ve que está esperando aparentemente un transporte. Sin embargo, se ve como llegan dos vehículos amarillos, él los deja pasar y sin embargo después llega un vehículo de color azul, un carro particular que se detiene y al parecer se detiene justamente en el sitio donde se encuentra quien sería el profesor Neil Cubides. Ahí se queda por varios momentos este vehículo particular y es el único instante o el más reciente que tiene la familia como referencia para identificar en dónde o hacia dónde se habría dirigido este profesor. A partir de ahí empieza esta investigación. Es una nueva pieza clave en todo esta investigación que llevan acorde a las autoridades. Recordemos que empieza esa investigación desde Chapinero y empieza a desplegarse por diferentes zonas de la capital del país. Primero Chapinero, que es desde donde sale esta persona, desde la clínica donde dejó a su hijo de 10 años, posteriormente una alerta que reciben horas más adelante y después, mucho más tarde, el reporte por parte de la ciudadanía a las autoridades sobre un cuerpo sin vida que se estaba incinerando en zona rural de Usme. ¿Cómo fue todo este crimen hacia este profesor universitario, quien además es funcionario de la Procuraduría General de la Nación o fue funcionario? Pues veamos lo que ocurrió en las últimas horas. El 16 de enero en la madrugada encontraron en este lugar un cuerpo sin vida y envuelto en llamas. Fue el triste hallazgo de las autoridades luego de la alerta de un ciudadano en la vereda Los Soches de Usme. El 19 se confirmó que correspondía al del funcionario de la Procuraduría General y profesor universitario Neil Felipe Cubides, desaparecido a las 10 p.m. el 15 de enero. Su esposa en esos días tenía esperanza. Tal parece que ha sido víctima del paseo millonario. Por favor, respétenle la vida. Ayúdenme a encontrarlo. Esta fue la última vez que lo vio con vida. Dejó a su esposa cuidando a su hijo de 10 años en una clínica de Chapinero y tomó un taxi a las 10 de la noche rumbo a su casa, pero nunca llegó. A la 1:26 sacaron 2 y luego 4 millones de pesos de sus cuentas bancarias y a la 1:51 hicieron una compra con su tarjeta cerca del sector Venecia. Sin embargo, a esa misma hora el ciudadano de Usme reportaba las llamas encendidas en una zona solitaria, silenciosa y alejada. Los criminales responsables del asesinato del profesor Neil Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades. Lamento profundamente el homicidio del profesor de la Universidad Externado. A su familia y a la universidad toda nuestra solidaridad. No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas. El alcalde mayor calificó el hecho como un crimen, un asesinato del que ya están al tanto diferentes autoridades para encontrar a los presuntos responsables. Hoy es el velorio del profesor Cubides y su familia solo espera justicia. Un video de cámara de seguridad de este profesor aparentemente saliendo desde la clínica y abordando o esperando un transporte. Unas alertas desde el banco donde realizaron varias transacciones y posteriormente una alerta por parte de la ciudadanía a las autoridades sobre un cuerpo incinerándose en zona rural de Usme. 3 pistas, 3 movimientos y 3 seguimientos que tienen en este momento las autoridades sobre 3 zonas particulares en la capital del país. Esta es parte de esa reconstrucción o posible reconstrucción sobre el camino que tuvieron que coger estas personas que aparentemente pues tenían a este profesor para poder moverlo en toda la ciudad. Este es el punto inicial de investigación. Chapinero, urgencias pediátricas.
Clínica salió Neil Cubides, dejando a su hijo con su esposa. Habría caminado hasta la carrera 15 y ahí, en esta esquina, habría tomado un taxi rumbo a su casa. Por 3 horas no hubo una sola señal de su paradero, pero al correo electrónico llegaron alertas. Pasada la 1 de la mañana, movimientos bancarios que salían a 18 kilómetros de Chapinero, el sur de Bogotá, sector Venecia aparentemente. De ahí sacaron 6 millones de pesos. Pero el seguimiento de las autoridades no culmina ahí. Desde Venecia y a unos 40 minutos se encuentra el lugar donde encontraron el cuerpo incinerado del funcionario de la Procuraduría y profesor universitario, Pereda Los Soches, zona rural de Usme, donde la policía recibió una alerta 3 horas después de la salida del hombre desde la clínica. A la 1:51 am reportaron un cuerpo incinerándose en una zona boscosa. En 4 horas habrían abordado al hombre de 54 años y presuntamente asesinado hasta dejarlo en ese sector. En estos 3 puntos se concentra la investigación de las autoridades, además de establecer en qué comercio se realizaron las transacciones y cuál fue el vehículo que habría permitido todo el movimiento en ese lapso por la ciudad. Muy duro, Miguel. Usted tuvo la oportunidad de hablar con la esposa del profesor Neil, quien le pide a las autoridades que investiguen para que este caso no quede impune. ¿Qué más le dijo? Pues mire, en este momento se llevó a cabo el velorio de este profesor. La esposa amablemente decidió atendernos y dice varias cosas. Primero, rechaza rotundamente el actuar criminal de estas personas. Dice que fueron criminales los que acabaron con la vida de su esposo y hace un llamado contundente a las diferentes autoridades para encontrar y dar judicialización a los presuntos responsables. Esto dijo. Exigimos y esperamos que las autoridades con prontitud y eficacia adelanten las investigaciones para establecer las causas inmóviles de este crimen que cegó la vida de mi esposo y capturar y condenar a los responsables. Por favor, que no haya impunidad, que Neil Felipe no sea un número más. Ya no más hijos que queden sin padre y ya no más padres que tengan que enterrar a sus hijos. Neil Felipe ya no está con nosotros, pero su recuerdo, amor, bondad, calidad humana y valores perdurarán por siempre. Neil Felipe Cubides era profesor universitario, pero además de eso llevaba 10 años como asesor en la Procuraduría General de la Nación. Líneas de investigación, lo que reportaba la esposa, un posible paseo millonario del cual aparentemente habría sido víctima, y otra línea de investigación que también tienen las autoridades bajo el foco tiene que ver con la labor que adelantaban la Procuraduría, diferentes investigaciones en esa entidad, y es por eso que continúan las investigaciones. El alcalde Galán resaltó, hay un cuerpo especial de trabajo para poder identificar y ojalá hallar a los responsables de esta muerte. Nosotros seguiremos al tanto, ustedes con más noticias RCN. Así es, que no haya impunidad, Miguel. Y mire, la FM de RCN Radio llegó al lugar donde fue encontrado el cuerpo del profesor Neil Felipe Cubides, reportado como desaparecido desde hace 5 días. Una vía solitaria utilizada como un botadero de basura en zona rural de Usme. La FM llegó hasta la vereda Los Soches, esto en localidad Quinta de Usme. En este punto exactamente fue encontrado sin vida el cuerpo del profesor Neil Felipe Cubides, quien estaba desaparecido desde el pasado 15 de enero, cuando por última vez fue visto con su hijo, quien estuvo hospitalizado. Él se dirigía a su vivienda, tomó un taxi y desde ahí se perdió su rastro. En las últimas horas las autoridades llegaron a este lugar gracias al llamado de los mismos campesinos del sector, y fue cuando se encontraron con el panorama del cuerpo del profesor incinerado. En este punto se une la avenida Boyacá con la antigua vía al llano. Es bastante desolado, la carretera está en mal estado y, como ustedes pueden observar, no hay alumbrado público. Los mismos campesinos nos han informado que después de las 7 de la noche ningún vehículo ni ninguna persona se atreve a pasar por este sector, por lo mismo, por la soledad y la inseguridad que viven los habitantes de la zona. También denunciaron que la presencia
de la autoridad policial es casi que nula y pues ellos viven con temor en el sector. Pues en este momento las autoridades, el CTI de la Fiscalía, la policía, incluso el mismo alcalde Carlos Fernando Galán ordenaron una investigación para que rápidamente se dé con el paradero de los delincuentes que le arrebataron la vida a este docente. Bueno, esperamos las investigaciones de este caso, que está bastante extraño. Y que no quede en la impunidad. Y que no quede en impunidad. Estamos al lado de millones de pacientes que siguen sufriendo por la crisis en el sector salud. En este calvario que viven día a día, los dramas son cada vez más tristes. Y este bloque lo arrancamos con las voces de quienes necesitan, por encima de cualquier consideración, soluciones urgentes para su vida. Mire, conocimos a Luis Alberto Rodríguez, un campesino de Boyacá que se levanta todos los días desde hace 3 meses para buscar la medicina, la alimentación y los pañales que necesita su esposa. Sin respuesta de la nueva EPS intervenida por el gobierno, este hombre intenta suplir lo que le falta con alimentos caseros. No sé quién será el culpable. Si el gobierno, el señor que trabaja la salud, la EPS o la 9 MTD, pero el gobierno sale que consignó esa plata. No sé quién de esos puntos se estará robando la plata para no pagársela a la nueva EPS o la nueva EPS para no pagarle a la MTD. Entre lágrimas, don Luis Alberto, un hombre de escasos recursos, clama por el alimento y los pañales para su esposa. Asegura que la última entrega fue en octubre. Yo fui a la nueva EPS y, señor, entre 5 días le damos respuesta. Llevo 2 o 3 meses allá semanal. También asegura que las terapias de atención en casa fueron suspendidas desde diciembre. La última terapia que me hizo la doctora, ella vino el lunes, el primer lunes de diciembre. El primer lunes de diciembre y no volvió más, porque ya la llamaron y dijeron, le quitamos, no vuelvan más porque lo que hagan ya de aquí para arriba ya no les paga. Ante la falta de la alimentación especial para su esposa, este hombre prepara con amor sopitas, mazamorras y jugos para poder cuidar a su esposa a través del ombligo mediante gastrotomía. Y hablamos ahora de la declaración del ministro de Salud y su particular frase de los ricos también lloran, una declaración que sigue generando indignaciones. Por ejemplo, aquí en Medellín hablamos con la secretaria de Salud de la Gobernación de Antioquia, quien ha cuestionado con vehemencia al funcionario y además ha rechazado la posibilidad de que el gobierno nacional realice una intervención en el Hospital San Rafael de Itagüí. La frase del ministro Jaramillo acerca de que los ricos también lloran cayó muy mal en Antioquia, donde la molestia persiste, la indignación crece y la respuesta es contundente. Indolente, inconsciente, irresponsable, porque es el ministro de la cartera. Transmite a la población desesperanza, porque la verdad, quienes están viviendo el dolor, quienes están viviendo la amenaza de muerte son los pacientes. La funcionaria también rechazó el anuncio del ministro de Salud sobre una posible intervención del gobierno en el hospital de Itagüí, luego del reclamo del gerente, quien en medio del llanto reveló la dramática situación financiera. No se trata de intimidar y de desacreditar un ejercicio simplemente porque la gente se atreve a contar lo que está viviendo. Manifestó que la profundización de la crisis del sector en los últimos 3 años fue premeditada para presionar una reforma a la salud sin consensos. Lo que sí conocemos todos los colombianos fue la declaración explícita del presidente con el chun, 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 que realmente dijo, dejo de pagar, esta se cae y sistemáticamente como un dominó caen todas. Pues están cayendo los pacientes. Sostuvo además que se ha deteriorado muchísimo la situación de salud de los antioqueños porque las carteras subieron de 1 billón a 3 billones de pesos. Pues la situación es crítica y en a lo que vinimos, estamos con los pacientes, con los médicos, con las enfermeras que trabajan todos los días con las uñas para salvar vidas. Y es que el panorama es crítico en todo el país y el ministro debe saber que esto no solo es Antioquia. Por eso saludo a esta hora a los secretarios de salud del departamento del Tolima, a Ingrid Rengifo y también de Risaralda, Edgar Navarro. Comienzo con usted, secretaria. Buenas tardes, bienvenida a Noticias RCN. ¿Y cuál es la situación real que afronta su departamento en la prestación de salud? ¿Y cuál es la problemática? Nosotros hemos venido adelantando mesas de trabajo. Ayer era la 4ª mesa de trabajo para garantizar, sabemos, ya Colombia sabe que hay un cambio del gestor farmacéutico que no continúa
Ayer desafortunadamente este proveedor no se presenta. Cuando nosotros les decimos indíquenos en qué puntos van a estar los lugares de dispensación, pues no se tienen claros. Y desde luego una preocupación, y es que la no entrega de medicamentos puede representar la pérdida de vida de tolimenses, porque esto es un tema que no desborda solo el tema de los medicamentos, sino las atenciones de los servicios de urgencias, donde hoy Ibagué tiene una ocupación mayor al 150%, lo que nos limita la operación como departamento del Tolima. Secretaria, ¿qué es lo más complejo que afrontan en este momento los pacientes en el Tolima? Mira, el Tolima tiene un tema muy importante, y es que acá para la atención de los pacientes de nueva EPS no solo la red pública, y hoy que realmente no están recibiendo los pacientes, y en eso sí tengo que ser muy sincera, pues los medicamentos, y eso es gravísimo desde la gestión del riesgo y desde el resultado de pérdidas de vida en este departamento. Sin duda es gravísimo. Y me voy para Risaralda. Secretario Edgar Navarro, gracias por esta entrevista, y le pregunto de una vez, ¿cómo está la salud de la gente allá en su departamento, en Risaralda? La salud, la prestación de servicios de salud en el departamento de Risaralda está en crisis y está a puertas de entrar en cuidados intensivos, toda vez que el Sistema General de Seguridad Social en Salud no está realizando los pagos en forma adecuada. En este momento las EPS le adeudan al sistema de salud aproximadamente 600.000 millones de pesos según los datos de las EPS, aunque las IPS, los prestadores dicen que son más. Son muy críticas las situaciones con Almesalud y Salud, pero particularmente con la nueva EPS. En este momento tenemos una situación crítica en donde la red pública hospitalaria le está diciendo a la EPS no tenemos capacidad para prestarle servicios de salud en la actualidad. Secretario, ¿eso en qué se traduce para los pacientes de Risaralda? Bueno, ¿en qué se traduce eso? Que la red no tiene capacidad de atender en consulta externa, en los servicios ambulatorios, a los pacientes de la nueva EPS, porque en este momento la nueva EPS en deudas nuevas le adeuda a la red pública hospitalaria aproximadamente 60.000 millones de pesos. Es así como la semana pasada los hospitales dijeron no aguantamos más, no somos capaces de sostener la prestación. Obviamente todas las urgencias vitales se atienden, pero sí estamos haciendo una solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud para que nos acompañe en esta crisis hospitalaria a la que nos está llevando la nueva EPS. Y esa es la pregunta que nos hacemos, ¿dónde está la Supersalud en todo esto? Secretario, gracias por habernos acompañado aquí en Noticias RCN. A ustedes muchas gracias, que Dios los bendiga. También me despido a esta hora de la secretaria Ingrid Rengifo. Secretaria, gracias. Muy buenas tardes y gracias por el espacio. Gracias a ustedes por esta entrevista. Una situación crítica, la que estamos viendo en todo el país. Ustedes tienen más noticias aquí en RCN. Joana, mire, es que justamente hablando del departamento del Tolima, es que son interminables las filas que tienen que hacer los pacientes en Ibagué. Y por supuesto, una vez más, se sigue repitiendo esta situación para los afiliados a la intervenida nueva EPS. María Eugenia Quinche, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Buenas tardes, efectivamente, esto es lo que sucede aquí en la ciudad de Ibagué, largas filas desde las 5 de la mañana. Los usuarios de la nueva EPS intervenida por el gobierno nacional vienen a este punto a reclamar sus medicamentos en busca de una respuesta y siempre les dicen lo mismo, que tienen que esperar. La mayoría son pacientes adultos mayores que tienen tratamientos crónicos, incluso de oncología. Por eso piden una solución inmediata. La Secretaría de Salud del departamento está muy preocupada porque la cuarta mesa de negociación de trabajo con la nueva EPS en busca de una solución pues fue aplazada y no hay un gestor farmacéutico que en este momento entregue los medicamentos aquí en el Tolima. Las historias de los usuarios de la nueva EPS intervenida por el gobierno nacional se cruzan en las largas filas que deben hacer en busca de sus medicamentos en Ibagué, como Germán Celis, su hijo padece de esquizofrenia.
Él tiene que tener medicamentos o lanzapinas o valproico y la inyección risperidona 37.5. Hace 2 meses no la recibe. La mayoría de los usuarios de la nueva EPS son pacientes de oncología. Nos están violando el derecho a la salud, no están dando los medicamentos, no están dando especialistas. Y eso venimos hace 10 meses. Me hicieron remisión urgente para un examen que me tienen que hacer prioritario. Me mandaron para Bogotá, primero IDIME. No me dieron solución, me dicen que no tienen convenio con la nueva EPS. La Secretaría de Salud del Tolima, por su parte, sitúa una 5ª mesa de trabajo con la nueva EPS intervenida por el Gobierno Nacional en busca de una solución. La idea es conocer al nuevo gestor farmacéutico encargado de entregar los medicamentos. Y seguimos hablando sobre este preocupante y lamentable panorama del sector de la salud. Hoy aquí en Medellín visitamos el hospital Alma Mater, uno de los principales de Antioquia. ¿Cuánto le deben a este centro médico las EPS? Le pregunto a Sara Agudelo. Sara, adelante, buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. Específicamente, la nueva EPS le debe a este hospital 53.000 millones de pesos y Sabia Salud 103.000 millones de pesos. Hay que decir que también muchos de los colaboradores, específicamente 2.052 que tiene esta Alma Mater vinculados, están también padeciendo la situación de no recibir el sueldo. Hablamos con su director médico y también con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. El hospital Alma Mater, que atiende a población vulnerable de Antioquia, tiene sus finanzas al límite. Algo que nos llena de mucho sentimiento y mucho dolor, saber que tenemos pacientes con alta vulnerabilidad en los que no tenemos los insumos, realmente no los tenemos para poder brindarles una atención adecuada. La cartera alcanza los 156.000 millones de pesos, situación que se traduce en dificultades para el pago de nómina, la atención a los pacientes y los problemas para cumplirles a los proveedores, que son pieza fundamental en la prestación del servicio. Los retrasos en los proveedores generan también no entrega, no disponibilidad de algunos insumos que necesitamos para nuestra atención, la atención diaria de nuestros pacientes. Con la crisis actual y la falta de medicamentos, falla la prevención, los tratamientos se interrumpen, los pacientes se agravan y todo esto se refleja en el servicio de urgencias. Por eso es que llegan descompensados agudamente de sus patologías crónicas a los servicios de urgencias, porque realmente no se está haciendo un control adecuado de manera ambulatoria. El mensaje es: pensemos en los pacientes y pensemos en la gente de nuestro país. Y como ya hemos visto en todo este panorama, esta situación causa un efecto dominó. Se afecta a la EPS, se afecta al hospital, se afectan sus funcionarios, pero sobre todo los pacientes. Desde aquí, desde Antioquia, el vocero de la Fundación Raza denuncia que hay 2.563 personas que fallecieron por falta de atención a sus enfermedades huérfanas. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras ayer nomás informó que van 2.563 personas fallecidas por enfermedades huérfanas que no fueron atendidas. Son 2 billones de pesos los que deben las EPS a la Red Pública Hospitalaria de Antioquia. Es un efecto dominó que influye en toda la cadena. Las personas viviendo con VIH en Antioquia, secretaria, en su gran mayoría están en estas intervenidas. Nueva EPS, Sabia Salud, sin tratamiento. A esa situación se le suma el cierre de servicios porque no tienen con qué funcionar o personal que haga el trabajo. Esto es un flujo de caja, esto es una cadena de caja. Y los pacientes se mueren porque no tienen medicamentos, porque no tienen una cita médica oportuna, porque el talento humano renunció, porque cerraron el servicio. La crisis también impacta a los 12 bancos de sangre de Antioquia. La deuda asciende a 26.000 millones de pesos. Un drama total. Y desde Santander, el ministro de Salud reiteró sus declaraciones sobre la crisis hospitalaria que se vive en todo el país. Insistió en que, abro comillas, los que más chillan son los ricos, cierro comillas. Porque resulta que aquí en Colombia usted ve que los que más chillan son los ricos, ¿no es cierto? Y los pobres los ponen a sufrir. Aquí en este caso usted tiene un hospital departamental, ¿de quién es el hospital? Del departamento. ¿Por qué no le invierte al departamento? ¿Por qué no le solucionan los problemas? Si nosotros decimos que tenemos unos departamentos ricos como es Antioquia, que es rico,
Entonces, y que no quiere al gobierno. ¿Qué pasó con el hospital de Itagüí? Muchos de los hospitales que manejan el departamento, que se lo entregaron a la politiquería de la corrupción. Entonces lo manejan los diputados y los senadores y los representantes, hacen con esto lo que sea, y entonces ahora sí vienen a chillar después de que se han robado la plata y están inmensamente ricos los ladrones. Pues a estas nuevas declaraciones reaccionaron gremios y asociaciones de pacientes, quienes lanzaron fuertes cuestionamientos. Ministro, en el sistema de salud hoy no son los ricos los que lloran, son los pobres los que lloran, los pobres y enfermos que no pueden tener pólizas privadas ni pueden comprar sus medicamentos, y aquellos que tienen enfermedades de mayor gravedad son los que más están sufriendo. Así es que son ellos los que lloran junto con los trabajadores de la salud que han sido despedidos, más de 10.000 cierres de servicios con los consecuentes despidos. Las declaraciones del señor ministro de Salud lo que pretenden es desviar la atención de una supuesta realidad que es el favorecimiento del gobierno a través de los pagos del ADRES, retrasándoselo a quienes no son amigos del gobierno y favoreciendo a aquellas personas e instituciones amigas del gobierno. Es una frase desafortunada la del ministro de Salud, y la forma como está procediendo y como ha procedido en ese episodio con el hospital y con el director del hospital de Itagüí. Cuando las personas tienen que apelar a la ofensa personal, al ataque, es que se quedaron sin argumentos. El gobierno del presidente Gustavo Petro se equivoca en esa línea de chantajear a los hospitales y de amenazas. La obligación del Estado colombiano es garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, sin importar si los departamentos o las ciudades y los municipios apoyan al gobierno nacional. Y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas pide al gobierno nacional un informe que detalle el número de equipos básicos en salud que están funcionando en el país. Aseguran que desde el 2022 se han invertido 4 billones de pesos y a la fecha no hay claridad de cómo fueron ejecutados estos recursos. Entre las comunidades científicas por los dineros que está utilizando el Ministerio de Salud a nivel nacional en los equipos básicos de salud. Por ese motivo enviaron un derecho de petición que no fue contestado a satisfacción. Preguntamos cuál era la cifra exacta de los equipos básicos de salud que hay en el país. ¿Cómo están conformados? ¿Cómo están trabajando esas personas, técnicos, tecnólogos, profesionales de la salud que están trabajando en esos equipos básicos? ¿Bajo qué contratación tienen? Y si le están pagando o no le están pagando. Por lo tanto, hoy el ministerio tiene una tutela fallada en su contra y un desacato que tendrá que definirse hoy mismo. El juez de tutela pues falló a favor de nosotros y ordenó al ministerio que nos contesten todas las preguntas que pedimos. Y estamos esperando, hoy a las 5 de la tarde se vence ese término. O sea, estamos en incidente de desacato. En época electoral y el sector salud sin dinero, asegura que es importante saber cómo se están gastando esos 4 billones de pesos que utilizan desde el 2022 en los equipos básicos de salud. Se ha dado en plata, que eso mismo lo dicen ellos, casi 4 billones de pesos a los equipos básicos. Y entonces nosotros preguntamos, ¿y eso sí está funcionando? ¿Quién lo está vigilando? ¿Cómo se están midiendo lo que se está haciendo o no? Porque no estamos para estar pagando plata y no están haciendo nada. Pues hablemos ahora de la decisión de la Fiscalía de echar para atrás la imputación que tenía prevista contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué dice la familia del entonces precandidato a la presidencia sobre esta sorpresiva decisión? Les contamos en el siguiente informe. La familia de Miguel Uribe Turbay expresó su indignación frente al cambio de postura de la Fiscalía luego de que anunciara y horas después retirara una imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Es difícil cuando parte de las personas que están en proceso de investigación están protegidas y pasa lo que pasó, digamos, con la imputación de cargos del señor Augusto. Él quiere hoy simplemente pasar agachado,
y que los medios de comunicación se olviden de este tema y ya, y lo superó porque él supera cualquier cosa porque él es un íntimo amigo del presidente Petro. Además, piden a las autoridades y al gobierno no solo celeridad, sino certeza en las decisiones que se toman en pro de esclarecer el crimen. Celebrábamos como familia y de repente, pues 4 horas después, nos informan que se echó para atrás y hubo un reversazo en esa decisión. Y pues aquí está en juego las emociones de una familia que ha sufrido inmensamente con una pérdida absolutamente irreparable. Le pido al presidente Petro que en este momento él sea el primero que salga a decirle a la Fiscalía que solicita que esta investigación siga bien adelante, que se haga con integridad, no importa quién sea el responsable. Y aunque la familia agradece el trabajo de la Fiscalía en cuanto a las capturas logradas, insisten en que la justicia solo será completa cuando se establezcan todas las responsabilidades. 1:03 p.m. Esto que vamos a ver a continuación es indignante. Es que ya han pasado 10 años desde la firma del acuerdo de paz y el exsecretariado de las FARC solamente ha entregado el 10% de los bienes para reparar a las víctimas. Pero escuchen esto, entre los artículos relacionados hay traperos, sillas, escritorios. La pregunta ahora es cómo monetizar esos artículos para poder resarcir de tantos vejámenes a miles de víctimas. La alerta la emitió la Contraloría. ¿Dónde están los bienes de las FARC? 10 es el número de la coincidencia. 10 años del acuerdo de paz y tan solo el 10% fue lo que entregaron para reparar a sus víctimas. La Contraloría, a través de su delegada Jenny Lindo, presentó un revelador informe. Necesitamos entonces garantizar que las sentencias que efectivamente se están empezando a emitir desde la Jurisdicción Especial para la Paz, desde la JEP, tengan cómo ser aplicadas y ejecutadas. Aunque se comprometieron a entregar $450,000, ni los entregaron todos y hasta billetes falsos incluyeron. Entregaron de esto $1,500 falsos. Esto nos lo certifica la SAE a la Contraloría General. Razón por la cual la SAE, por supuesto, no puede monetizar estos dólares falsos. La situación con los bienes y otros artículos no es diferente. De 12.070 millones entregaron 2.100, de 319 vehículos entregaron 31, de 440.000 gramos de oro entregaron 252.000 y de 722 inmuebles entregaron solamente 1. Y la lista es más larga e increíblemente incluyeron hasta sillas viejas y escobas para reparar años de dolor y sufrimiento. Escritorios en desuso, sillas en desuso. Ni reparación ni justicia es lo que por años han denunciado las víctimas de las FARC. En el acuerdo de paz se le hizo conejo a las víctimas de las FARC. Aquí muestran a detalle que ni siquiera hay dinero para que la JEP ejecute las 2 sentencias que sacó en 2025. Hoy, descaradamente, no están entregando ni la 6ª parte de lo que han dicho que iban a entregar. Sobre esa cifra ya vergonzosa, porque nunca les ha interesado reparar a las víctimas. ¿Cómo van a sembrar árboles? ¿Cómo van a buscar a los desaparecidos? ¿Y cómo van a contribuir al desminado humanitario los exmiembros del secretariado de las FARC? Aquí las víctimas no están en el centro. En noticias. Y volvemos con la información con la que iniciamos esta emisión. Conocimos que la Fiscalía indaga sobre la muerte de la mamá de una de las niñas envenenadas con talio hace 9 meses en Bogotá. Felipe, ¿ya terminó la declaración de Juan de Bedut? ¿Qué detalles se conocen? Hola Inés María, y pues también de manera exclusiva tenemos ya la finalización, y es que lo vamos a ver en este momento en imágenes, la salida de Juan de Bedut del complejo judicial de Palo Quemado, donde se encontraba rindiendo esta declaración por alrededor de 4 horas. Les habíamos dicho que la Fiscalía indaga las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte de su esposa, Alicia Graham Sardi, lo cual ha sido confirmado por el equipo de defensa del señor Juan de Bedut, quien ha señalado que está presto a colaborar con las autoridades y la investigación, y celebran el trabajo de la Fiscalía, que va por buen camino y va muy rápido. Así que de las grandes conclusiones tras esta indagación por la muerte de Alicia Graham Sardi por parte de la Fiscalía. Escuchemos al abogado de Juan de Bedut confirmando esta revelación.
Mi cliente estuvo rindiendo diligencia de declaración jurada ante la Fiscalía, prestando toda la colaboración, esclareciendo todos los hechos que la Fiscalía ha solicitado. Así lo hemos hecho y así lo haremos las veces que sean necesarias. Confiamos, mi cliente confía plenamente en la justicia y en la señora fiscal del caso, naturalmente. El caso con esta nueva línea de investigación pues avanza para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte de Alicia Graham Sardi. Mientras tanto, también hemos podido conocer que en esta declaración Juan de Bedut habló de todo lo relacionado al domicilio, a las frambuesas y cuáles fueron esas horas previas a que, antes de que las menores consumieran el alimento y presentaran los síntomas. Esa es toda la información desde los juzgados de Palo Quemado. Felipe Quintero, Noticias RCN. Felipe, seguiremos muy atentos al caso. Muchas gracias por la información. Vamos a cambiar de tema a esta hora. En Tunja fue capturado el presunto responsable de un feminicidio. Este hombre no solo habría asesinado a su pareja, también es señalado de esconder el cuerpo durante 7 días. Ángela, la víctima tenía medida de protección. Buenas tardes. Andrea, buenas tardes para usted y para los televidentes. La víctima no tenía aún medida de protección, pero conocimos por parte de algunos vecinos y allegados a esta mujer, a Jimena, que ella ya les había alertado sobre lo que estaba sucediendo al interior de su hogar y que posiblemente este hombre la había golpeado. Pues en los registros de las cámaras de seguridad queda evidenciado cómo esta persona ingresa varias veces a la vivienda, sale a trabajar e incluso ingresa a esta casa con comida. Pues acá este crimen quedó en la ciudad de Tunja 15 días después de la Policía Metropolitana, gracias a horas de seguimiento de videovigilancia, logran la captura de esta persona. El 29 de diciembre fue vista por última vez Erika Jimena Moreno, luego de dejar a su pequeña de 2 años al cuidado de sus padres. Las cámaras de seguridad registraron el ingreso a su vivienda en el sur de Tunja a las 5 p.m. A través del análisis que hicieron nuestros investigadores, esta persona cometió el hecho el día 29 de diciembre. Después de eso, la víctima no volvió a salir de esa vivienda, se encontró con las mismas prendas de vestir. Su familia seguía comunicándose con ella mediante WhatsApp, sin imaginarse que su victimario era quien respondía el chat. El 4 de enero las sospechas crecieron. Su hija empezaba a preguntarla. Esta persona duró conviviendo con ella 7 días. Allí se alimentaba, dormía y tenía una vida normal con el cuerpo dentro de la vivienda. En los registros se ve cómo el hombre ingresó durante este tiempo al sitio donde estaba el cuerpo de su pareja sentimental y madre de su pequeña hija. El indiciado fue capturado en la capital del país. Muy bien, este es el noticiero de las regiones y nadie la tiene más clara que nuestros periodistas de radio y televisión. La información desde Armenia, Tunja y Nariño, y empezamos en Armenia con Germán Sastre. Germán. Pues les contamos sobre un encuentro extraordinario que vivieron unos turistas franceses en el Valle de Cocora, municipio de Salento, aquí en el Quindío. Se encontraron con un ejemplar del cóndor de los Andes, ave nacional de nuestro país y el ave voladora más grande del mundo, que puede alcanzar hasta 3.3 metros y llegar a pesar 15 kilogramos. Gregorio llegó desde Europa, recorrió Montenegro, La Tebaida, Circasia y se enamoró de Salento cuando pudo tener este encuentro fascinante. Vinimos con mi guía excepcional que se llama Paola en Cocora y por suerte llegamos en Cocora y pudimos disfrutar de las palmas donde el cóndor tiene su nido. Encontremos el pájaro lo más grande de la tierra, con su envergadura, que nos invita a admirar su cuello blanco, parecido a la niebla clara de la selva de esta altura. El llamado de la autoridad ambiental en el Quindío es a cuidar esta ave que se ha dejado ver con regularidad en el Parque Nacional Natural de los Nevados y particularmente en el territorio quindiano. Y las noticias de Nariño llegan desde Tumaco con David Fajardo. David. Hola, ¿qué tal, compañeros? Los saludo desde la Perla del Pacífico. Aquí en el municipio de Tumaco y desde Nariño surgen iniciativas muy importantes alrededor del cuidado y de la protección también de las minorías, de estas personas que son vulnerables. Por ejemplo, en este caso una fundación que surge con trabajos e iniciativas alrededor de personas desplazadas por la violencia desde zonas rurales de este sector de la región. Se dio más que todo con jóvenes, porque ellos llegaron en busca como de un aliciente, de una organización donde ellos pudieran contar sus narrativas de una manera segura,
y nosotros lo que le brindamos fue a esa población ese apoyo. Y por medio de ellos llegamos también a las familias y al núcleo familiar de cada uno de ellos. Esto hizo que todas las personas a las que nosotros representemos sean como más amplias. Ese trabajo, hay que decirlo, es muy importante porque aborda trabajos con diferentes poblaciones tratando de impulsar y mejorar su calidad de vida. David, gracias, y terminamos en Tunja con Oscar. Bueno, Oscar, adelante. ¿Qué tal? Saludos. Estoy en una de las casas más antiguas de América. Fue construida en el año de 1539. Se encuentra en Tunja. En su interior esconde pinturas con formas humanoides, elementos propios del siglo XVI y aparentemente un misterio paranormal. Pensé que era una pintura antigua y cuando le acerqué la foto vi que había un hombre detrás mío. Tenía pelo largo, parece que también tenía barba. Y esto puede corresponder también con los primeros ocupantes de la ciudad. Todos somos energía y todo es energía. Y muchas de esas energías se manifiestan de diferentes formas. Y esta puede ser una de esas manifestaciones. Venía unos visitantes de Brasil. Venía una persona que pues era medio. Terminando el recorrido, me dice: Alejandro, aquí hay 3 fantasmas. Quizá expertos en inteligencia artificial o parapsicólogos puedan determinar exactamente qué es lo que contiene esa fotografía de la turista. Café tostado Premium Exportación, hecho exclusivamente con los mejores granos colombianos. Calidad super premium tipo exportación. Café tostado, así sabe un gran café. Las malas condiciones que se están presentando en el paso de Drake están alterando la climatología en la Antártica, especialmente en el estrecho de Bransfield, por donde atraviesa el buque científico de la Armada Nacional que salió desde hace 46 días de la ciudad de Cartagena. Ahora se dirigen a nuevas bases científicas para hacer avistamiento de ballenas. Esteban, Angélica, ya sabemos que estos últimos días han tenido lluvia, baja visibilidad, aumento en los vientos. ¿Cómo los trata ese clima? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted. Buenas tardes, Esteban. Yo los saludo porque justamente nos vinimos a este lado a ver ballenas. Han empezado a salir un poquito, sí, Esteban, y no podemos decir que no es muy emocionante. Y toda la tripulación ha empezado a salir a la popa del buque ARC Simón Bolívar a buscar y a mirar lo que está pasando con estas ballenas en este lado del estrecho de Bransfield. 3:17 minutos de la tarde. Estamos en vivo y en directo y bueno, a ver si la logramos por acá avistar en este momento. Como usted lo decía, bueno, las condiciones climáticas nos han cambiado un poquito los planes, pero eso no quiere decir que no tengamos actividades diarias dentro del buque ARC Simón Bolívar que deben cumplirse, Esteban. ¿Usted cómo le ha ido con la comida? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno. Mucho mejor que cuando estaba mareada, eso bueno, sí. Está bien, qué bien. Pues imagínense que acá seguimos, los cocineros nos siguen consintiendo, acercándonos a nuestra tierra con platos que nos recuerdan nuestra casa. Y por eso aquí en el buque ARC Simón Bolívar viaja un oficial más. El arroz Sonora, el arroz oficial del buque. Como pasamos el Drake sin tanto apuro, por decirlo así, continuamos con la normalidad de los menús. Entonces hoy indicaba que era un almuerzo especial. Para ese almuerzo teníamos que preparar un arroz con coco. El proceso del arroz es algo tedioso, por llamarlo así, pero no, uno está preparado para todo ese tipo de situaciones. Entonces partimos de la escogencia de los cocos, cascarlos, sacarle el coco como tal. Se procede a licuar para obtener una leche. Esa leche posteriormente se cuela y la llevamos a cocción para reducirla. En esa reducción obtenemos el famoso titoté que conocemos nosotros en el mundo de la cocina. Y ese titoté es la base del arroz con coco. ¿Por qué? Porque obtenemos el titoté y el aceite de coco que extraemos de esa fritura, de esa cocción. El procedimiento es el normal, agregamos nuevamente agua, dejamos que hierva, continuamos con el arroz, sal, sazonamos sal, azúcar
y listo. Esperamos que tenga su proceso de cocción normal y después de 40 minutos tenemos nuestro arroz con coco preparado y listo para servirlo. Hemos preparado un arroz para 100 tripulantes que tenemos a bordo y hemos preparado 12 libras de arroz y hemos buscado como que el equilibrio 50-50. Entonces trabajamos 12 libras de arroz por 12 cocos. La buena cocina depende de la calidad de los ingredientes. Entonces nosotros tenemos a bordo un arroz Sonora Premium, que es un arroz de grano largo que permite mayor absorción de agua y el producto final es un arroz exquisito con coco. Cada grano guarda un origen, un cuidado, la historia de quienes lo cultivan. Es una tradición que disfrutas todos los días en cada bocado. Arroz Sonora, 100% natural. Cuidado desde el origen. Ese arrocito con un patacón. Bueno, en este avance de las noticias deportivas les contamos que Linda Caicedo con Real Madrid enfrentará hoy al Atlético y buscará pasar a la final de la Supercopa de España Femenina que se disputa en Castellón. Los espero con más detalles en nuestra sección deportiva. Ya nos vemos. Sabemos que la democracia se construye con la gente. Por eso El Tiempo y RCN nos unimos en un momento clave para el país. Llega el debate de la gente, un espacio donde los ciudadanos le preguntarán a los candidatos lo que de verdad les importa. Este 25 de enero a las 6 de la tarde llega el primer debate con los candidatos a la gran consulta por la señal principal, las apps de canal RCN, RCN Radio y las plataformas digitales del Tiempo y City TV. Envíen sus preguntas a través de @noticias RCN, @El Tiempo, @la FM Oficial. El debate de la gente. Un debate distinto donde las preguntas las hace usted. Las hace usted. Este 25 de... Gracias por seguir con nosotros. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple un año en el poder. Su gestión ha estado marcada por controvertidas decisiones y medidas, entre ellas la imposición de aranceles masivos a socios comerciales, deportaciones récord y su aporte para finalizar la guerra entre Israel y Hamas. Presidente María, en su primer año en la presidencia también destacan los operativos contra el narcotráfico en el Caribe y Pacífico y la captura de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal permanente en la Florida, Alessandra Martín, con toda la información. Alesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En apenas 12 meses, Donald Trump ha vuelto a tensionar el sistema internacional, a redefinir el rol de Washington en el mundo y a sacudir los equilibrios internos del país, con una agenda que podríamos decir ha estado marcada por el unilateralismo, la confrontación y también la búsqueda explícita de un legado personal. En este reporte, todos los detalles. Hace un año todo cambió. El regreso de la fuerza, el regreso de los Estados Unidos primero. La era del triunfo ya está aquí y apenas comienza. De esta manera, la Casa Blanca celebró el primer año de Donald Trump en el poder, el mismo 20 de enero de 2025, día en que asumió la presidencia. Indultó a miles de participantes en el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021. Firmó una orden ejecutiva para terminar con la ciudadanía por nacimiento. También declaró una emergencia en la frontera con México para radicalizar su política migratoria. A lo largo de los meses fue noticia con sus polémicas decisiones económicas, migratorias y de seguridad nacional, como la de los aranceles a varios países del mundo. Durante su primer año en la presidencia también destaca la ruptura pública entre Trump y el magnate tecnológico Elon Musk. También la cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin y el inicio de un despliegue militar en el Caribe, el plan de paz para Gaza y más presión a Venezuela y Colombia. Fin del cierre del gobierno más largo y el repunte de ataques en el Caribe, las tensiones diplomáticas con Latinoamérica, la detención de Nicolás Maduro, su polémica postura por haber recibido el Premio Nobel de Paz que luego le terminó dando María Corina Machado y la amenaza a Groenlandia.
Y justamente Groenlandia está en el punto de la polémica, que no es nueva, pero que en los últimos días el mandatario ha reiterado la necesidad de que su país se apropie de Groenlandia, de la isla, ya que reitera que es un asunto de seguridad nacional y dice que no puede permitir que Rusia o China se apropien de este territorio. Además, divulgó los chats que compartió el presidente francés Emmanuel Macron sobre el asunto. Tuvo una muy buena llamada telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia, acorde a una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza. De esta forma, el presidente Donald Trump dijo que habrá una reunión en el Foro Económico Mundial de Davos, que se realiza en Suiza, para abordar el tema de Groenlandia con los países europeos que se oponen a la adquisición estadounidense de la isla. Trump reiteró lo fundamental que es este territorio para la seguridad de Estados Unidos y subrayó que no cederá en ese posicionamiento. El presidente francés Emmanuel Macron, por su parte, dijo que no tiene intención de reunirse con el mandatario estadounidense para abordar este asunto. Horas antes, una conversación entre ambos fue difundida por Trump en su Truth Social. En los mensajes, el jefe de Estado francés expresa sintonía con Washington en algunos frentes, como Siria e Irán, pero deja ver su incomodidad frente a la posición estadounidense sobre Groenlandia. Mi amigo, estamos totalmente de acuerdo con lo de Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué estás haciendo en Groenlandia. Intentemos construir grandes cosas. Primero, puedo organizar una reunión del G7 después de Davos en París, el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, daneses, sirios y rusos en los márgenes. Segundo, cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos, Emmanuel. Días antes, Trump amenazó con aranceles del 25% a los países que se opongan a sus intenciones de anexarse Groenlandia. Seguimos con noticias internacionales. En medio del luto y la conmoción, las autoridades españolas continúan trabajando para esclarecer las causas del accidente ferroviario registrado el pasado domingo en la provincia de Córdoba, en España, y que deja por el momento 42 personas fallecidas. Los Reyes visitaron el lugar del accidente para acompañar a los sobrevivientes y también a los familiares de las víctimas. Vamos a España con nuestro corresponsal permanente, Andrés Gil. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Este martes ha sido una jornada de intensas labores forenses por parte de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, en torno a los trenes accidentados en la noche del domingo en la provincia de Córdoba, en el sur de España. Con perros especializados, los investigadores buscan además a posibles víctimas que todavía no hayan sido detectadas por parte de los socorristas y además avanzan en la recolección de pruebas forenses allí mismo entre los restos de los trenes para tratar de esclarecer qué fue lo que pasó, la causa de este dramático y fatal accidente que ya deja decenas de víctimas, como lo hemos informado. En Noticias RCN alistamos el siguiente reportaje acerca de los casos muy dramáticos de familias que perdieron a la totalidad o casi a la totalidad de sus integrantes. Con la bandera media asta y un silencio entre las calles, España amanece con dolor y consternación tras el trágico accidente entre el choque de dos trenes en Ademuz, Córdoba. Me hace sentir, pues la verdad que triste por todos los compañeros y compañeras, y también me hace sentir pues de una forma que quiero que se esclarezca, quiero que los medios oficiales trabajen para dar una respuesta clara y buscar una solución para que esto en un futuro no se vuelva a repetir. Coincidiendo con el primero de los 3 días de luto nacional, los Reyes llegaron a la localidad de Ademuz para visitar la zona del accidente. De coincidencia de paso de dos trenes en el momento preciso de descarrilar uno y bueno, pues podía haber sido muchísimo peor. Entre las historias que se han conocido tras la tragedia está la de la niña Cristina, de 6 años, que aunque salió prácticamente ilesa del choque, perdió a su familia. Grupos de rescatistas la vieron deambular por los rieles poco después del accidente. Quiero trasladar todo mi apoyo a las víctimas y familiares. En medio del luto, los servicios de emergencia utilizaron grúas para acceder a los vagones más impactados y así recuperar los restos de las personas. Dos datos para finalizar. 2 semanas más estará interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía como consecuencia del corte por este fatal accidente. Además, las autoridades decidieron reducir de 300 kilómetros por hora a 160 kilómetros por hora la velocidad de circulación entre Madrid y Barcelona mientras se realizan labores de inspección de los rieles. Información desde Madrid. Feliz tarde, un abrazo.
Andrés, gracias. Sin duda muy dolorosa esta tragedia en territorio ibérico. Volvemos al país con noticias nacionales. ¿Recuerdan ustedes a Juliana Guerrero? La controversia que rodeó su aspiración sin los requisitos legales para ser viceministra. Pues bien, se ha conocido otro hecho controversial. La representante Jennifer Pedraza denuncia que Juliana Guerrero habría pagado los derechos de grado luego de recibir el polémico título de parte de la Fundación Universitaria San José. Juliana Guerrero, quien había sido designada como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, habría pagado por sus títulos educativos de la Fundación Universitaria San José después de haberse graduado. Así lo reveló la representante Jennifer Pedraza. En las facturas oficiales entregadas a la DIAN reveladas por la congresista se evidencia que Guerrero hizo los pagos después del 1 de julio de 2025, día en el que se habría graduado. Los pagos estuvieron por cerca de 8 millones de pesos correspondientes a 2 títulos. Las 3 facturas reportadas son: una del 28 de julio de 2025 por 1 millón de pesos por derechos de grado en contaduría. Otra del 29 de julio por más de 2 millones de pesos por matrícula en tecnología en gestión contable y tributaria. Y la tercera es del 29 de julio por más de 4.700.000 pesos por matrícula en contaduría pública. Como después de graduarse, increíblemente, las maromas le dieron a Juliana para pagar casi un mes después, primero sus derechos de grado y después su matrícula en los 2 programas de educación superior que supuestamente ella presentó para posesionarse como viceministra de las Juventudes. Pedraza fue quien denunció diferentes irregularidades que habría cometido Guerrero mientras aspiraba al cargo público. Noticias RCN ha intentado contactarse con Juliana Guerrero, pero hasta el momento no ha contestado. Y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que no se recibieron propuestas de los consorcios habilitados para la construcción de la segunda línea del metro. Efraín Arce, ¿qué más dijo el mandatario? Bueno, ¿qué va a pasar con el proyecto? ¿Qué tal, Inés María? Pues primero quiero mostrarle el avance que lleva el metro acá en este sector en Chapinero. Acá termina la primera línea del metro y acá comenzará la segunda línea del metro. La historia es esta. Hoy a las 10 de la mañana se vencía el plazo para que los oferentes, 2 empresas, una española y una china, entregaran sus ofertas. Los estaban esperando, pero finalmente ninguna de las 2 decidió hacer una propuesta formal. El alcalde, sin embargo, dice que no hay inconvenientes, que están en estos momentos buscando nuevas empresas y que a partir del mes de marzo se iniciará una nueva licitación. Hoy a las 10 de la mañana de este 20 de enero se vencía el plazo para que se presentaran propuestas para la construcción de la línea 2 del metro de Bogotá. Debemos informar en esta mañana que no se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados, precalificados para presentar propuestas. La empresa Metro no recibió propuestas. Vamos a cambiar de tema ahora porque mucha atención para las amas de casa y los caballeros que están ahí en sus hogares o frente a las pantallas, porque desde la Plaza de Mercado de Barranquilla nos están reportando que por una disminución en el nivel del río Magdalena, pues se incrementó la pesca del bocachico, así que está en oferta este pez conocido como el rey de la plaza. Aseguran los expertos en el arte de la pesca que los bajos niveles en el río Magdalena provoca que las atarrayas salgan cargadas y por consiguiente las mesas de la Plaza del Pescado en Barranquilla mejoren la oferta, en especial del bocachico. Aquí lo que hoy está llegando a nuestra plaza es bastante bocachico, así que la invitación es que vengan a la Plaza del Pescado a surtirse. De verdad que los precios están muy buenos, sobre todo la mojarra y el bocachico. Variedad que también se refleja en otros productos del mar y río. El bagre, la mojarra y el lebranche también llegaron en la oferta pesquera. Lo que llamamos es mojarra, mojarra roja, mojarra negra, lo que es la corvina y el lebranche de esta parte. La sequía también trae cosas buenas a las decenas de comensales que buscan calidad, buen precio y un sabor inigualable. Es clave esta indagación que está haciendo la Fiscalía sobre la muerte de la mamá de una de las menores asesinadas con frambuesas con talio. Hoy precisamente fue citado el papá de esta menor a los juzgados de Palo Quemado para que rindiera un testimonio. Mi cliente estuvo rindiendo diligencia de declaración jurada ante la Fiscalía, prestando toda la colaboración, esclareciendo todos los hechos que la Fiscalía ha solicitado
Así lo hemos hecho y así lo haremos las veces que sean necesarias. Y es muy importante que la Fiscalía llegue a la verdad sobre el asesinato del profesor de la universidad externado en Bogotá. Según su esposa, lo último que supo de él es que abordó un taxi en el norte de la ciudad. Por favor, que no haya impunidad, que Ney Felipe no sea un número más. Ya no más hijos que queden sin padre. Y la avalancha de reacciones cuestionando duramente al ministro de Salud por estas declaraciones de los ricos también lloran, refiriéndose a la crisis que afronta el hospital de Itagüí. Recuerden ustedes a ese gerente que llorando dijo que no tenía ni con qué pagarle a los empleados. Esas EPS intervenidas son las que más tienen deudas con ese hospital. Indolente, inconsciente, irresponsable, porque es el ministro de la cartera. Transmite a la población desesperanza. Ahí estamos siempre por la app, la pantalla, pongámonos al día por Noticias RCN. El mundo del entretenimiento también tiene cifras, números, estadísticas, datos. Aquí tenemos información de la industria musical, el cine, la televisión, la literatura, la moda. Todo con análisis, comparación, opinión en torno a la noticia o la tendencia. Son datos y hay que darlos. Cuando Colombia conversa, el país avanza. Por eso El Tiempo y RCN nos unimos en un momento clave para el país. Este 25 de enero a las 6 de la tarde llega el primer debate con los candidatos a la gran consulta. Por la señal principal, las apps del canal RCN, RCN Radio y las plataformas digitales del Tiempo y City TV. El debate de la gente, un debate distinto donde las preguntas las hace usted. Ustedes tienen la palabra. Envíen sus preguntas a través de @noticiasrcn, @El Tiempo y @la FM oficial. Sabemos que la democracia se construye con la gente. El debate de la gente, un debate distinto donde las preguntas las hace usted. Este domingo a las 6 de la tarde, primer debate presidencial. Gracias por continuar con nosotros. Un sondeo asegura que los colombianos en este 2026 se endeudarán más para pagar gastos imprevistos. Lo que preocupa mucho, además, es que este año se espera que suban las tasas de interés, por lo que todos los préstamos se volverían más costosos. Un sondeo realizado por la firma TransUnion reveló que en 2025 solo 4 de cada 10 colombianos sintió que sus finanzas y situación económica mejoró. Un mayor porcentaje de colombianos encuestados indicó que las finanzas de sus hogares estaban mejor de lo planeado, un 40% a fines del 2025 frente a un 37% en el 2024. Además, un 76% esperaba un crecimiento de sus ingresos para los próximos 12 meses. La encuesta también refleja que los colombianos tienen previsto endeudarse más en este 2026 para poder pagar imprevistos. El 42% además indicó que pensaba solicitar nuevos créditos o refinanciar existentes. Entre quienes planeaban endeudarse, los créditos personales siguieron siendo el producto más común, pero las intenciones de pedir créditos de vivienda y vehículo aumentaron año contra año. El aumento de la inflación y la situación del empleo son los dos temas económicos que más preocupan a los colombianos, según la encuesta. La DIAN informó que en los primeros 15 días del año recaudó más de 237.000 millones de pesos por el incremento en los impuestos y también por los beneficios tributarios que llegaron con la emergencia económica. Según la entidad, los morosos le deben al Estado más de 36 billones de pesos de impuestos atrasados. Con el aumento del IVA del 5 al 19% en el precio de los licores, en las regiones temen que se disparen las ventas de licor ilegal, lo que disminuiría el recaudo del impuesto que se destina para salud, educación y deporte. En el siguiente informe les contamos de cuánto en promedio es el incremento. Más impuesto a los licores no es reflejo de mayor recaudo, según los gobernadores. La rebelión sigue contra la emergencia económica. Los departamentos aseguran que estos incrementos desproporcionados afectan gravemente a la fuente principal de recaudos que se destina a educación, deporte y salud. No vamos a tener cómo pagar el régimen subsidiado. Tampoco vamos a poder pagar transporte escolar que le ayudamos a los alcaldes o, por ejemplo, el PAE, que es tan importante, la alimentación escolar.
En el caso del aguardiente se pasaría de pagar 17.000 pesos a tributos a 36.000 pesos. En el caso del vino, en el que hoy se pagan 137.000 pesos de impuestos, con el decreto 1474 se pagarían 269.000. Sobre las cajas de cigarrillos, el valor total de los impuestos está en 7.000 pesos y aplicando la emergencia económica quedaría en 14.700 pesos. Pasamos de una tarifa de 360 que está para el año 2026 a una tarifa de 750. Eso es un incremento del 108%. Pasaría una botella de aguardiente de costar 39.000 pesos a 65.000 pesos. Mientras algunos gobernadores insisten en que no aplicarán estos impuestos porque hace parte de su autonomía territorial, a su voz unánime todos le piden a la Corte Constitucional que suspenda cautelarmente la aplicación de estos artículos, pues según ellos solo derivará en contrabando y rentas ilegales. En otras noticias, mediante decreto, el gobierno eliminó la prima especial de servicios de los congresistas. Esta medida aplica para los legisladores que se posesionen a partir del 20 de julio de este año. La disminución será de 16 millones de pesos. ¿Y en qué andan los candidatos a la presidencia? Pues desde hoy les seguimos el paso a las campañas. ¿Qué dicen? ¿Dónde están? ¿Y cómo va esa agenda de cara a las elecciones? Aquí les contamos. En Cúcuta, la precandidata por el Centro Democrático Paloma Valencia visitó Senabastos y dialogó con comerciantes del departamento sobre soluciones comerciales para la región. La jornada continuó con una concentración en el Parque La Victoria. Mientras tanto, desde el eje cafetero, el precandidato Mauricio Liscano está impulsando su propuesta de lo que él ha denominado la otra consulta, que es sin políticos y de cara a la gente. En su correría, Liscano también propuso que el gobierno cree un corredor humanitario para priorizar una salida a la crisis de la salud. En Bogotá, el candidato Juan Manuel Galán visitó la localidad de Usaquén, donde estuvo conversando con la gente. Galán sigue recorriendo la capital del país con este buzón en el que espera recoger las sugerencias de los ciudadanos que implementaría en su plan de gobierno. Mientras tanto, el precandidato Juan Fernando Cristo ha hecho un llamado para que en la reunión del próximo 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro se cree una estrategia conjunta que permita enfrentar al ELN y a las disidencias de las FARC presentes en la frontera con Venezuela. Y cerramos esta ronda con la visita de Juan Carlos Pinzón al mercado de Basurto en Cartagena. Desde allí aseguró que enfrentará con puño de hierro al crimen y al terrorismo. Además, presentó sus propuestas para modernizar el aeropuerto y su apuesta para seguir incentivando el turismo. Las preguntas que todos queremos hacer. ¿Cómo ve la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente? Doctor González, en Colombia están chuzando a magistrados, periodistas o líderes de oposición. ¿Cree que el régimen se va a atrever a detener a María Corina como lo hizo con usted hace unos años, torturado en la prisión de Ramo Verde? Las respuestas que el país necesita escuchar. Por eso no sé de dónde sacan que el acuerdo de paz se puede utilizar para violar la Constitución. Análisis directo y sin filtros, sin rodeos y hablando claro. ¿Agosto o septiembre? A lo que vinimos con Joana Amaya. Todos los días en las emisiones de noticias RCN y en la app del canal RCN. ¿Tú se están riendo más de la cuenta o qué? Como es horrible cuando uno no entiende un chiste. Peor es no entender lo que pasa en Colombia y el mundo. Se te fue la mano en la sala. Noticias RCN. Bien contado, bien explicado. Sabemos que la democracia se construye con la gente. Por eso El Tiempo y RCN nos unimos en un momento clave para el país. Llega el debate de la gente, un espacio donde los ciudadanos le preguntarán a los candidatos lo que de verdad les importa. Este 25 de enero a las 6 de la tarde llega el primer debate con los candidatos a la gran consulta por la señal principal, las apps de canal RCN, RCN Radio y las plataformas digitales del Tiempo y City TV. Envíen sus preguntas a través de @noticias RCN, @El Tiempo, @la FM Oficial. El debate de la gente. Un debate distinto donde las preguntas las hace usted. Las hace usted. Este domingo a las 6 de la tarde,
Primer debate presidencial. Gracias, Luza. Feliz tarde, Luza. Y bien, hasta aquí nuestra emisión del mediodía. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que continúen toda la tarde y la noche con la mejor programación, la del canal RCN, y a seguir bien informados en nuestra app Canal RCN en el botón Noticias. Les mandamos un fuerte abrazo y una feliz tarde. Que estén bien. Feliz tarde.